Nuevamente es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Llegamos a la última de estas 7 clases de este curso de capacitación sobre el desafío de evangelizar a través de los hogares. Algo que queremos destacar, que evangelizar, las buenas nuevas que nosotros comunicamos, las encontramos a lo largo de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Jesús, del Mesías esperado. Y en el Nuevo Testamento encontramos la consumación de este mensaje, de estas profecías. Nosotros comunicamos este mensaje. Toda la Escritura, en cierto sentido, es buena nueva para nosotros. Cuando nos detenemos a enseñar la palabra, estamos comunicando buena nueva, estamos evangelizando. Muchas veces nos quedamos solamente con ese mensaje que decimos que es evangelización cuando a las personas se las guía a los pies de Jesús y éstas lo aceptan como Señor y Salvador. Esto es importantísimo en la comunicación del mensaje, si no las personas no pueden discernir lo espiritual. Si no tienen a Cristo en su corazón, no pueden discernir lo espiritual. Sin embargo, buena nueva, enseñanzas profundas para nuestras vidas, las encontramos a lo largo de toda la Escritura. Entonces, el gran desafío que tenemos es discipular a las personas, persona a persona, y también a través de los hogares, a través de pequeños grupos, en los cuales impartamos esta palabra, que es buena nueva para sus vidas. A lo largo de este tiempo vimos el propósito, visión y misión de los hogares. Nos adentramos en lo que es un proyecto. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos ejemplos muy concretos y claros de cómo se llevan ciertos proyectos a cabo, como por ejemplo cuando Dios le delega a Nehemías la reconstrucción de los muros, y allí hizo falta estrategia, proyecto, una visión clara para poder llevar adelante esta misión que Dios había encomendado. En las Escrituras mismas encontramos que para levantar torres, encontramos allí, ¿no es cierto?, una metáfora que nos plantea la importancia de estimar y calcular el costo de lo que vamos a llevar adelante. Dios no quiere improvisados, por eso es tan importante siempre tener un proyecto y que este proyecto sea inspirado por Dios. Cuando vimos el tema del proyecto, vimos la importancia de poner objetivos claros, vimos la importancia de tener metas a corto, mediano y largo plazo, vimos la importancia de ciertas recomendaciones para poder abrir las casas de manera apropiada. A ustedes les van a quedar, por supuesto, el libro como un manual de consulta, y a partir de la página 29 ustedes van a ver todos estos temas que formaron parte de la capacitación. Vimos la importancia, ¿no es cierto?, como dijimos, de ciertas recomendaciones que son necesarias para poder hacer las aperturas con cierto orden, en manera apropiada. Y les planteamos algunas sugerencias sobre los requisitos básicos de aquellos que van a abrir sus hogares. Porque realmente estas personas van a ser la cara visible de la iglesia, y querramos o no querramos, ¿no es cierto?, las personas van a asociar a la iglesia con las personas que abran sus casas. Por lo cual el primer requisito que vimos cuando comenzamos es ser miembro de la iglesia y estar en plena comunión con la misma. En segundo lugar, vimos estar dispuestos a ser capacitados para este ministerio a través de los medios previstos para este fin. Miren qué educación, ¿eh? Levanto la mano. Una maravilla. No, un segundo nada más. Hay algo que el grupo, en este caso el Grupo Esperanza, tiene que garantizar, y es que realmente sea no el fin último, sino un eslabón para ser integrado a la congregación mayor. Entonces, si los que están, empezando por el que abre la casa, no están debidamente integrados con la vida de la iglesia, pueden no interpretar esta importancia. La idea es que ese grupo no sea el objetivo último, el fin último, sino un eslabón para, un medio para integrar a la vida de la iglesia a las personas. Otro requisito que planteamos es demostrar que la totalidad de la familia está de acuerdo con abrir su hogar. Les habíamos planteado que nosotros
Por ejemplo, en el libro, en la primera parte, mostramos una suerte de encuesta que se le hace a la persona que va a abrir su casa, y entre las cosas que se le pregunta, si están todos de acuerdo, porque si hay alguno que no está de acuerdo, consciente o inconscientemente va a boicotear la continuidad de las reuniones. El cuarto requisito que nosotros planteamos es evidenciar una buena relación con sus vecinos y un claro interés de comunicar las buenas nuevas. Nuevamente, por lo que acabamos de expresar hace unos momentos. El objetivo de la persona que abre la casa tiene que ser el mismo de la iglesia. Si su objetivo es conocer gente, o como dijiste la otra vez, porque alguien no se congrega en su núcleo familiar, traerle la iglesia a la casa por comodidad, porque no puede ir. Bueno, los objetivos tienen que estar alineados con el objetivo de toda la congregación. Tal cual. La quinta recomendación es comprender bien los dos propósitos básicos de los grupos de estudio bíblico: compañerismo cristiano y comunicación de las buenas nuevas. Aunque parezca algo muy básico, es necesario, porque hay que cuidar mucho el sentido del compañerismo, la comunión unos con otros, y tener en claro que no solo es un grupo social en el que nos sentimos bien, es un grupo con un propósito: que otras personas conozcan a Cristo, por lo cual tienen que estar dispuestas a comunicar el mensaje del Evangelio entre semanas, favoreciendo que las personas se integren al grupo y, por supuesto, a la vida de la iglesia. El sexto requisito que nosotros planteamos es asistir regularmente a los cultos y estar integrados a los diferentes niveles de capacitación que brinda la iglesia. ¿Vos te imaginás si cuando se despiden y dicen, bueno, el domingo nos vemos, la gente que se supone que también va a ir, ya no, yo mirá que no vengo, no voy, porque entonces el otro, la verdad, hay que acompañar, quizás repetitivo, pero cuando ustedes, generalmente en los grupos, cuando uno se despide y dice, bueno, seguimos orando por las necesidades y nos vemos en el próximo encuentro, o decimos, bueno, las reuniones que hay, o los encuentros virtuales, o lo que sea, y nadie de los que están ahí puede decir, no, pero acordate que yo no voy, porque queda medio... Y qué importante es verlo, que las personas vean que nosotros, del mismo modo que participamos del grupo, estamos integrados a aquellas actividades, especialmente la del día domingo, que es una actividad central en la vida de la iglesia. Y en séptimo lugar, la recomendación es estar dispuestos a asistir a los encuentros que la iglesia haga con relación a este ministerio, porque toda tarea que se desarrolle, particularmente esta, va a tener que tener oportunidades en las cuales haya que reunirse, y las personas que están abriendo sus casas tienen que tener la disponibilidad para ponerse de acuerdo en aquellas cosas que son necesarias para seguir adelante con la tarea. Por otro lado, vimos como otra cosa importante en la capacitación, las actitudes del adorador en un encuentro familiar. Vimos cómo armar un orden y el propósito de ese orden, que es adorar a Dios. Tener en claro que hay distintas actitudes, que la adoración tiene que ver con la actitud nuestra al acercarnos, a responder a Dios. No es simplemente cantar, no es simplemente orar, es una cuestión de actitudes. En medio de esas actitudes, de búsqueda, de reconocimiento, de humillación ante Dios, de dependencia ante Él, de sumisión, de consagración ante su palabra, nosotros tenemos momentos de oración, tenemos momentos en los que leemos la Escritura y un momento en particular que meditamos en torno a ella. Y con relación a esto vimos el estudio bíblico inductivo, dinámico y comprensible. El propósito de que sea con preguntas que faciliten la comprensión de las palabras que se están compartiendo. Dios les dé esta paciencia y capacidad de desarrollar esta habilidad, porque el propósito es que las personas profundicen la comprensión de las Escrituras y no que simplemente repitan lo que nosotros decimos, sino que puedan aprender a reflexionar y profundizar los contenidos bíblicos. Además vimos que esta es una estrategia que no la hacemos por esnobismo, porque todos lo hacen o porque queda bien. Claramente vimos que hay un fundamento de esta estrategia en la Biblia. Y allí encontramos una cantidad de ejemplos
que realmente son para nosotros conmovedores. Vimos cómo Dios utilizó a Aquila y Priscila en manera especial. Vimos decir cómo Pedro habló en una casa y favoreció la conversión de toda una familia. Una de las cosas que nos gustaría que quedara claro con todos estos, que son como perlitas, como un abanico, la Biblia tiene como una muestra de cada cosa o de cada situación que puede pasar. Un poco para tirar abajo las excusas, ¿no? Porque si realmente hay situaciones difíciles o demás, con que esté el acuerdo, con que haya una confirmación de Dios de abrir el hogar, no hay nada que se pueda interponer, salvo que alguien de adentro se niegue a tener las reuniones, a acompañar, entonces, bueno, esa persona irá a otro lado. Pero son todas las situaciones que quieras imaginar, o solo, o acompañado, o un matrimonio, o humilde, o adinerado, como el caso de... Tenemos el caso de Lidia, una mujer muy rica que también abrió su casa, pero también había personas con recursos muy básicos y que también abrían su casa. Lo cierto es que tenemos el desafío, ¿no?, de desarrollar esta estrategia más allá de nuestras limitaciones personales. E hicimos, para que pudiesen ver un ejemplo de cómo llevar adelante una reunión, una dramatización completa nosotros en el último encuentro que tuvimos. Y allí ustedes pudieron observar que repartimos las canciones en 3 momentos distintos, algo que les desafiamos, los animamos. En una de las iglesias que servimos, 2 hermanos, uno un tecladista y el otro con una excelente voz, hicieron un CD donde grabaron las canciones que pasaron a ser el cancionero de los grupos celulares. Qué bueno que ustedes, si se animan alguno a hacer este CD para facilitar lo que serían las canciones, que se puedan llegar a compartir, y siempre tomen en cuenta cuando coloquen estas canciones, coloquen canciones que puedan ser seleccionadas para la búsqueda, canciones que puedan ser seleccionadas especialmente para la alabanza, canciones que puedan ser seleccionadas para momentos de humillación, de confesión frente a Dios, canciones donde también se pueda alabar, es decir, nos podamos dirigir a Dios en actitud de dependencia, para que de esta manera puedan elegir aquellos que están llevando las reuniones este tipo de canciones y les sirvan de respaldo en el momento que lo hacen. La semana anterior nos complacimos, nos gozamos por la guía que tuvimos, esa voz tan agradable, tan adecuada para llevarnos a una actitud de adoración, compenetrándonos en las letras que fueron compartidas. El desafío para aquellos que quizás no tengan tan buenas voces, puedan tener este respaldo cuando se abran los hogares. El hecho es que vimos también el multipropósito, como dijimos, de los hogares, vimos especialmente los 2 propósitos básicos que planteamos y enfatizamos, el compañerismo cristiano, el hecho de que seamos uno para que el mundo crea la comunicación de las buenas nuevas. Pero ¿esto en qué contexto? En el contexto de la adoración a Dios, basados en la palabra de Dios. Estos otros propósitos tienen que estar presentes siempre. Y hoy vamos a ver en forma abreviada los 2 temas que nos quedaron pendientes, que son la importancia de comprender el comportamiento de los grupos y el ejercicio de una autoridad responsable y también delegada. Vamos entonces a ir viendo en forma rápida cada uno de estos temas. Con relación al tema de la dinámica, ¿qué podemos decir que es la dinámica grupal? En relación a la dinámica, hay un tema que nosotros tratamos al principio del capítulo, que es el tema, y que nunca salió, que es dónde ponemos los chicos. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los traemos, no los traemos, los escondemos, ponemos bajo la mesa, hacemos una reunión especial? Hay una anécdota, tenemos una anécdota. Tenemos una anécdota. Varias, pero nosotros dijimos, vamos a hacerlo bien prolijo, vamos a hacer la reunión de adultos, y los chicos estaban en otro espacio. Cuando arrancamos con las primeras aperturas. Así arrancamos los primeros tiempos. Y un día se nos presentó uno de los niños y nos dijo, yo quiero estar con los grandes.
Entonces, desde entonces, empezamos a incluir a los chicos dentro de lo que era la reunión propiamente dicha. Dios los ayude y los guíe. A nosotros eso fueron experiencias hermosas. nos ayudó un montón. Cada hogar que se abrió. Porque hasta los chicos compartían los motivos de oración cuando se oraba. Fue muy interesante. Y muchos de ellos enseguida respondían las preguntas cuando se hacían, más rápido que algunas veces que los adultos. Y además, bueno, también la ventaja de tenerlos cerca. Hoy en día creo que sería hasta recomendable que estén a la vista. Sí. ¿Sí? Con los adultos. Que no estén aparte. Además los vamos habituando a poder estar en un culto dentro de la iglesia sin necesidad de sacarlos. ¿Cuánto cuesta hacer que los chicos entren a los cultos a partir de los 12 años, cuando los tuvimos siempre fuera de los cultos hasta esa edad? Pero cuando se integran, cuando los tenemos ya desde chiquititos participando de las reuniones. Y además que la reunión en una casa tampoco es una reunión multitudinaria. Es familiar. Es familiar. Hay gente, pero no es una cantidad donde el chico se te pierda. Entonces es posible organizarse y tenerlos y estar junto con ellos, porque además no ha sido solamente acá, en otras casas también. Los chicos eran los primeros en traer motivos de oración de sus compañeros, de los papás de sus amiguitos y demás, y realmente es hermoso. Y con los bebés, lo que nosotros hemos hecho, yo me acuerdo de una anécdota de cierta oportunidad, porque esto lo veníamos haciendo, llega una señora llorando a la puerta de una de las casas, y el dueño de casa me dice, mire, acá está fulanita, necesitaría que oremos por ella. Y dije, mira, vamos por partes. Ya hay palabra que se está impartiendo y hay momentos de oración que estamos teniendo durante la reunión. Después podemos orar por ella en forma particular, pero que sea bendecida con la palabra que se está compartiendo. Señora, me da el bebé, yo me quedé con el bebé dentro de la reunión, parado, tratando de tranquilizarlo, y el chico, ¿no es cierto?, se fue acomodando. Uno de los que está a cargo de la reunión tiene que, si está desocupado, ayudar para este propósito, a menos que haya algún integrante del grupo que ya tenga cierta experiencia para esto, puede también colaborar. No hemos tenido problemas con los bebés, incluso en una de las casas había un rincón todo con peluches, con juguetes que no hacían ruido. Que no hacían ruido. Hoy quizá tenga que ser juguetes más de plástico, grandes, de lo que sea, y bien limpios. Que no sean ruidosos. Que no sean ruidosos. Sí, hoy en día con este tema también, no sé si pero por ahora seamos sensatos. Durante un tiempo, cuidémonos, tratemos, ¿no es cierto?, de que en todo caso haya uno de los integrantes del grupo que ayude con el tema de las criaturas si alguna vez alguien las lleva. En el mientras tanto, tenemos esta forma de reuniones que aprovechenlas, porque si siguen las restricciones, no tiene por qué coartarse la continuidad de la comunicación de la palabra a través de las casas, como lo estamos haciendo ahora. Y una cosa que también aprendimos allí, confirmamos, es confiemos, porque si estamos teniendo un estudio, si estamos exponiendo palabra, la persona viene angustiada, ¿por qué tenemos que hacer algo distinto en ese momento? La persona vino ahí, vino en ese momento. Dios tenía palabra, ¿te acordás? Esa persona con el tiempo, primero que terminó la reunión era otra persona. Era otra persona después de haber compartido toda la reunión. Tuvimos una oración especialmente para ella terminada la reunión. Ella participó de todo lo que se compartió en ese encuentro. Pero lo extraordinario, ¿saben lo que pasó con el tiempo? En no más de un año. Esa persona se convirtió, esa persona fue discipulada en esa casa y esa persona se integró a la vida de la iglesia a través del bautismo. Todo está, si nuestro trabajo es prolijo y esmerado y realmente hay una búsqueda auténtica, las personas se van a terminar integrando. En parte, lo que haga el anfitrión y las personas que reciben a las demás personas influye en la conducta de esa persona. Si uno está tranquilo, si le dice que bueno, que va a haber palabra para ella, para él, que pueda compartirla, pero si uno se desespera, se quiere, se quiere cortar la reunión, quiere irse a otro lado para orar, ahí ya se arma todo un desorden que no... A la larga o a la corta no termina por como que entonces lo que estamos haciendo es otra cosa.
Y no, hay palabra, y la palabra realmente todos ustedes y nosotros, obviamente, que confiamos plenamente en su poder. Hemos tenido estudios bíblicos, como por ejemplo sobre la Cena del Señor, que nos han preguntado en la semana... ¿Por qué la Cena del Señor? ¿Qué tiene de evangelístico? ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar? Tengo gente que todavía no es miembro de la iglesia. A ver... ¿Y qué decisión va a tomar la persona? Era la pregunta. Y lo extraordinario es que detrás de haber impartido ese estudio, algunos preguntaron cómo puedo hacer yo para participar. Y en algunos casos... Al que no estaba bautizado se lo bautizó, y al que no había aceptado a Cristo se le presentó el Evangelio. Entonces, confiemos, la palabra es viva y eficaz y va a actuar sobre las personas en la medida que ellas estén en una búsqueda auténtica del Señor. Continuamos. Que hay personas que... Y estábamos hablando, dimos un ejemplo práctico sobre el tema de dinámica grupal, es decir, especialmente con este tema de los chicos, sí, toda esta dinámica de cómo llevar a las cosas adelante. Conceptualmente, ¿qué es la dinámica grupal? Sí, está bien. Bien. Siempre que hay personas... donde ya hay dos, no voy a decir el texto bíblico, donde hay dos personas, sí, ya hay un grupo y ya puede haber un vínculo que puede ser más tenso, menos tenso, más facilitador o menos facilitador. Siempre que hay personas con una característica determinada, estamos hablando de un grupo. Ahora vamos a ver la diferencia. La dinámica tiene que ver con una raíz griega que se relaciona con muchas palabras que conocemos. Dinamis. Dinamis tiene que ver, se relaciona con la palabra dinamita, que casualmente la Biblia dice que el Evangelio es dinamita, es dinamis. Dinamis es fuerza, es potencia, es poder. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la dinámica de un grupo? Bueno, porque los grupos tienen una dinámica, una fuerza interna. Tienen una fuerza interna. Hay un ejercicio que se hace, capaz que lo conocen y lo aplicaron a otra cosa, porque puede ser. Hay un ejercicio que se hace, o imagínenselo ustedes para hacerse bien a la idea, imagínense un grupo de personas, un conjunto de personas, porque vamos a ver que grupo es otra cosa, y traten de, en forma invisible, imaginarse los... como hilos entrecruzados, relacionando una... De hecho lo hemos hecho, le hemos dado a las personas, claro, repartido un hilo, entonces una le da los cruzamos los hilos, el otro al otro, se arma todo como una red así medio... un entretejido. Eso es una forma de hacer visible esas fuerzas que siempre están. Si ustedes tiran el hilo hacia ustedes, los que tienen el hilo en el otro lugar van a sentir la fuerza que los está moviendo hacia donde tensa el hilo. En forma invisible están estas tensiones en la relación con las personas. De hecho, los primeros autores que hablan sobre dinámica de grupo hablan de un campo de fuerzas en el grupo. Un campo de fuerzas que nosotros no vemos, pero que hace que un grupo de personas se lleve de una determinada manera. Desde una familia, desde una pareja, en adelante piensen en todas las situaciones grupales que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esa dinámica hay que conocerla mínimamente para que no se vaya de las manos, porque en ese conjunto de personas va a haber personas que van a ser más facilitadoras, que van a ser más de escuchar, que van a ayudar, y otras que son más entorpecedoras. Es la misma persona, pero que por ahí en algún momento actúa de una manera y en otro de otra. Entonces, esa dinámica grupal, ese campo de fuerzas que no vemos, es necesario conocerlo, ¿sí? Ahora, ¿quién nos creó con esta dinámica? ¿Quién nos creó con esta capacidad de relacionarnos? Dios. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, en ocasiones nos da el discernimiento de qué hacer en un momento determinado para que se dé una cosa
u otra en aquello que estamos comunicando. Y tenemos que aprender estas cuestiones. Fíjense en lo que dice en Proverbios 2, 10 al 11. Allí dice con claridad que Dios promete al hombre sabio, es decir, darle valor a la ciencia. Dios es el Señor de la ciencia, para que nos guarde y nos preserve. Nosotros tenemos que aprender estas cuestiones, porque Dios las ha dado. Él es el creador de la ciencia. No hay por decirlo de alguna manera, una contradicción entre la fe y la razón. No hay una contradicción entre la fe y la ciencia. Es cierto, hay gente que se dedica a la ciencia y desprecia a Dios, pero Dios es el creador de la ciencia. Nosotros no tenemos por qué despreciarla. Por el contrario, tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y capacitarnos tanto mejor a aquellos que no creen en Dios. Y utilizar aquellas cosas que Dios creó para nuestro bien de la manera más adecuada. Pero para esto hay que prepararse, para esto hay que saber que estas fuerzas, esta dinámica se da entre las personas. Entonces el Espíritu Santo se mueve con más libertad cuando nosotros somos instrumentos útiles, capacitados, preparados y dispuestos para toda buena obra. Y esta dinámica es un recurso excelente para enseñar. Porque la dinámica, de alguna forma, conocida y puesta en marcha por ustedes, hace que haya más oportunidades, que por ejemplo, si hay personas que tratan de acaparar la atención, que lo hacen sin querer, porque es su forma de ser o lo que fuere, pero hay personas que como que captan así mucho la atención y buscan un protagonismo en el grupo que a veces nadie puede decir algo más y se quedan hasta con las ganas y uno lo sabe porque después la persona misma lo dice. En ese sentido nosotros tenemos que ser conscientes que hay personas que son facilitadoras de la tarea y otras que son entorpecedoras. Cuando yo esto lo tengo claro, en lugar de entrar al contrapunto con el entorpecedor, tengo que ser un facilitador para ayudar, contribuir, que aquellos que tanto nos expresan se animen a hacerlo. Y todo esto se va aprendiendo en la medida que nosotros nos capacitamos. Una definición básica de grupo que compartimos, que la desarrolló un autor conocido, es que un grupo es una pluralidad restringida de individuos que interactúan entre sí en procura de objetivos comunes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Especialmente dijimos el compañerismo cristiano y la comunicación de las buenas nuevas, basados, por supuesto, siempre en la palabra de Dios. Como parte de esta definición es establecer contacto entre unos y otros en forma periódica, a través de constantes de tiempo y de espacio, día, hora y lugar, y dispuestas a respetar este encuadre. Cuando un grupo respeta este encuadre, es un grupo. Para hacer el contraste, la diferencia es que muchas veces en el lenguaje cotidiano le decimos grupo a lo que no es. Por eso yo al principio decía, medio como que me trababa porque no quería decir una cosa por otra. Vamos a suponer que hay personas haciendo una cola, no sé, para tomar colectivo o para ir, bueno, ahora no tenemos esas situaciones, pero bueno, recordemos lo que era hasta hace un tiempo, o en un cine, en un teatro, en un espacio donde hay un montón de gente. Si bien hay un tiempo y un espacio en que comparten, pero es transitorio, y no solamente es transitorio, sino que es accidental. Esas personas no se conocen, no conocen sus nombres, no saben nada uno del otro, de verdad no saben ni cómo se llama la otra persona, quien tienen adelante o atrás. Eso no es un grupo, eso se llama serie. Una serie de personas. Una serie de personas, y se lo denomina como concepto serie, ¿sí? Es un conjunto, nosotros podemos decir es un conjunto de personas. Ahora, vamos a suponer que en ese cine sucede algo, ¿sí? Hay algún acontecimiento por el cual la gente tiene que organizarse.
porque tiene que salir, porque sucedió algo que se interrumpió lo que se estaba haciendo, y entonces ahí puede ser. Que las personas, aunque sea circunstancialmente, se pongan de acuerdo. Y puede surgir una amistad, puede surgir quizá que alguien conozca a su futura esposa o esposo, puede ser que se forme un grupo de amigos, pero porque ya a partir de esa circunstancia se tuvieron que preguntar los nombres, che, si yo te puedo llamar, bueno, me pasás el teléfono, bueno, sí, ayudémonos porque hay que hacer esto, y ya se unen en un objetivo en común y ya es otra cosa, ¿no? Pero un grupo tiene un día, como dijiste, periódico, un día, y un horario, un objetivo, un lugar, y una cantidad restringida de personas, porque tampoco y en la iglesia, que son más, pero también en ese sentido es un grupo, y además fíjense que no todos se relacionan con todos, se forman subgrupos. Lo que nosotros sugerimos es que a partir de 2 personas ya comienza a formarse el grupo. Hemos tenido en alguna oportunidad alguna pareja que ha tenido dificultades para que las personas asistan a su casa. Sin embargo, fueron fieles, mantuvieron su reunión. Me acuerdo en este momento, me viene a la mente una parejita que tenía un bebé. Y ellos todas las semanas tenían las reuniones. Y en un momento determinado pasaron a ser 4, pasaron a ser 5, 7, 8 personas. Básicamente, el hecho de ser fieles y constantes puede favorecer el crecimiento de un grupo. En términos científicos, si se desarrolla en forma apropiada la tarea de los grupos, en cuestión de 2 años, los grupos crecen y se reproducen. No todos los grupos tienen los mismos resultados al mismo tiempo, pero lo importante es la constancia. Nosotros lo que apuntamos es a la constancia, y lo que sería la frecuencia que siempre sugerimos es la semanal. La quincenal confunde y la mensual no genera ningún tipo de compromiso. Entonces, para los grupos que nosotros denominamos celulares, o en este caso Esperanza, lo que más recomendamos siempre es el encuentro semanal, no genera ningún tipo de confusión y la gente con el tiempo progresivamente se va integrando. Les comentamos brevemente cómo se integran las personas. En el primer tiempo, la integración, todos la tenemos clara, es pasiva. La persona siente ese grupo ajeno, asiste porque alguien lo invitó. Pero con el tiempo pasa algo. Ahí la persona habla de ustedes y yo, ¿sí? Ustedes todavía no están adentro. ¿Y cómo te fue? Bueno, ellos hacen tal cosa. Y nos damos cuenta que la persona se va integrando cuando comienza a hablar de nosotros. Algunas veces nos sentimos incómodos porque todavía no tiene una experiencia firme de fe, pero se siente parte de la iglesia, pero sabemos que está llevando una vida que todavía no está en orden. Pero nos sentimos realmente bien en el sentido de que estamos favoreciendo que esa persona valore estas reuniones y valore el hecho de acercarse a la iglesia y crecer a la luz de la palabra. Con el tiempo, si el progreso de su integración va siendo saludable, esta persona comienza a favorecer la unidad grupal, la solidaridad grupal, trata de ayudar, de colaborar, y lo más importante, apuntamos a su incorporación efectiva. Pero estos procesos son lentos, algunos se quedan en el camino y otros, gracias a Dios, como ustedes han podido ver, terminan de integrarse a la vida de la iglesia. Hay un rol que es clave dentro de los grupos y es la coordinación de los grupos. A nosotros nos gusta utilizar mucho un ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha cabalgado en su vida, a mí me ha tocado aprender en Córdoba, y recuerdo que había ido con una familia amiga y ellos tenían muy en claro cómo montar un caballo, y yo recuerdo que cuando tomaba las riendas, hacía el movimiento en forma tan errada que el caballo siempre terminaba pegando vueltas. Y en un momento determinado, cuando más o menos ya le tomé la mano y supe cómo dirigirlo, cómo hacer para que trote y mantenga un rumbo, la mayor parte de los caballos que yo montaba se dan cuenta que yo no era un jinete experimentado. Me conocían enseguida y me llevaban por las ramas bajas, y de ellos me gritaban, en más de una oportunidad, ojo, te está llevando por las ramas bajas. ¿Por qué tomo este ejemplo?
Si uno no sabe coordinar un grupo, el grupo te puede llevar por las ramas bajas en términos simbólicos, por lo cual hay que estar preparados para coordinar un grupo, conocer medianamente las actitudes de las personas, como decíamos. Un ejemplo de ramas bajas es que dos personas se pongan a hablar entre ellas y dejen afuera a todos los demás, que una persona tome el monopolio de la conversación, o que alguien distraiga permanentemente con sus comentarios. Todas esas cosas hay que saber que pueden pasar. Exacto, y hay que saber llevarlas porque si no son ramas bajas. Son ramas bajas. Ahora, ¿cómo logramos controlar el grupo? ¿Cómo logramos controlar este caballo, entre comillas? Estando preparados para la reunión, teniendo en claro qué es lo que vamos a hacer. Porque a pura improvisación no se puede. Y además, solo, yo recuerdo un director, un ministro de adoración, en una oportunidad nos dijo, solo improvisan los maestros. Cuando una persona no tiene el conocimiento adecuado, repite siempre las mismas cosas, por lo cual no es su coordinación apropiada y se le puede ir de las manos. Solo improvisan los maestros, por lo cual hay que prepararse, hay que ser maestros de la palabra, con humildad. Cuando llegamos preparados a una reunión, difícilmente se vaya de las manos. Y especialmente en estas reuniones de grupos pequeños, es muy fácil que la reunión se vaya de las manos si la persona no está preparada. Y nuestra responsabilidad es llevar a cabo la reunión con los objetivos que nos propusimos, compartir esta palabra, guiar a las personas en esta temática, de manera tal que puedan llevarse esta enseñanza espiritual para sus vidas. Y algo que tenemos que tener muy presente son los distintos climas que pueden llegar a generar los distintos tipos de coordinación. Está el tipo autocrático. Hay 3 formas autocráticas de guiar a un grupo. ¿Cuáles son? La autoritaria, la paternalista y la infantil. ¿Han conocido líderes autoritarios? Y un poco, yo creo que si cada uno piensa, hay un poquitito por ahí, a lo mejor, de cada cosa, ¿no? En cada uno. El tema es, lo más complicado es cuando hay una sola cuando algo prevalece, claro, es decir, porque en algunos momentos uno tiene que ponerse firme, en algunos momentos uno tiene que tener una actitud paternal, pero no puede ser paternalista siempre. De hecho, ser paternalista. Está bien, ese sería el autocrático. Vemos brevemente los tipos. Sí. El autoritario se caracteriza por no delegar funciones en otro. Esa es una de las principales características. No delega. Su expresión autoritaria es muy poco afectiva y se rodea de unos pocos colaboradores que giran en torno a él. El paternalista se caracteriza por hacer las cosas por el bien de los demás, y termina haciendo la mayor parte de las cosas él, y no es lo mejor, no es lo más apropiado. No es lo mejor además porque se sobrecarga mucho. Tal cual. El llamado autoritario, autoritario infantil, indica el que caprichosamente hace girar todo en torno a él. Y esto no es sano para ningún grupo. Es decir, que haya actitudes caprichosas, sin mayores fundamentos, y las cosas se hacen porque yo lo digo. El democrático, que es otra forma, es quizá la que tenemos que tender todos. Pero él, pobre, se confunde la mayoría con el democrático. Se confunden con el laissez-faire. El democrático es como un director de orquesta que favorece el desarrollo de la tarea grupal en forma armónica, reconoce las capacidades y reparte las responsabilidades entre aquellos que forman parte del grupo. También pone límites. Pone límites, consignas claras. Es un director de orquesta, la tiene reclara. El anárquico es conocido también como laissez-faire. Esta es una expresión francesa que significa dejar hacer. Y se confunde lo democrático con el dejar hacer. Tiene pensamiento intuitivo. Me les hago la pregunta nada más. Bien, laissez-faire sería, ¿y a ustedes qué les parece? Y vos no tenés ni idea, el que lo pregunta y los que responden menos porque no saben muy bien a dónde. Y la reunión puede terminar en cualquier parte.
¿ustedes qué les parece que hagamos? Y yo qué sé, y cada uno puede dispararse para cualquier lado. Concretamente no tiene un plan directriz. Claro, no hay un plan directo. Los aportes de aquellos que hacen un aporte no terminan de aprovecharse y generalmente trata de apoyarse en otro que se lo reconoce o se lo conoce técnicamente como eminencia gris, que lo respalda silenciosamente y es el que le suele sacar las papas del fuego en aquellas cosas que no se están llevando bien en forma adecuada. Ahora, cada uno de estos liderazgos generan distintos climas. El clima autocrático, ante una coordinación autocrática, se manifiesta apatía, es decir, desinterés, obediencia pasiva, falta de cohesión, falta de unión entre los miembros del grupo y una agresión contenida hacia el líder que se dispara entre los integrantes del grupo. La gente se empieza a pelear entre sí porque no se la va a agarrar con el líder autoritario, sea este el autoritario propiamente dicho, el infantil o el paternalista. El clima democrático, la agresividad es baja, pero no es nula. Ojo, siempre hay una cuota. Sí, pero es en función de la producción. Es en función de, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, acordate que era para este lado. Bueno, entonces es así. Bueno, cada uno hace su aporte. Y la tensión se disminuye en la tarea. Una vez que ya va saliendo lo que hay que hacer, ya ahí baja la tensión. Y eso es extraordinario, ver cómo la misma tarea, ¿no es cierto?, va haciendo que las tensiones que hay se vayan bajando y se torne el grupo productivo. Y está el clima anárquico, la dejadez de este tipo de liderazgo provoca otro tipo de agresión debido a la falta de pautas claras por parte del que está coordinando. Es como un grupo de personas confundidas que no saben para qué lado ir. Funciona prácticamente por inercia. Y no hay alguien que les dé una direccionalidad. El grupo va perdiendo el sentido del orden. Ojo que este es uno de los liderazgos que más uno puede observar, tanto en la obra como en la política. Tengamos cuidado con este tipo de liderazgo que parece democrático, pero no lo es. El democrático es una persona preparada, una persona que tiene las cosas muy claras, es una persona que sabe delegar. Que sabe qué tiene que pedir, que sabe qué tiene que buscar. Sabe reconocer las capacidades de las personas que les rodean. Y de hecho, yendo a algo que también tratamos en su momento, recordemos que los grupos son semilleros de líderes. Con lo cual también un líder democrático sabe ver el potencial en el otro, sabe proyectarlo al otro. Orar por esa persona porque le está viendo que tiene ciertos dones que esa persona recién los está descubriendo. Todo eso forma parte del liderazgo democrático. Esto que has escuchado de mí, decía Pablo, enséñalo a otros que sean capaces de enseñar a otros. Dios desarrolle esta capacidad en cada uno de ustedes. Hicimos un tránsito rápido sobre varios de los temas. Una vista panorámica. Una vista panorámica. Les animamos a aquellos que tengan el libro a disposición, ¿no es cierto?, repasar los distintos temas que vimos. Están las grabaciones que fueron compartidas. Y si hay algún tipo de consulta, en este momento la escuchamos y podemos ir haciendo un cierre en oración sobre este tema compartido. Hola, buenas noches, bendiciones. Sí, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Atilio, gracias. Sí, no, impresionante. La verdad que estas clases nos abrieron la cabeza más para el tema de nosotros del liderazgo, ¿no? Cómo afrontar las cosas. Ayuda mucho a poder interpretar también, ¿no? Mucho de psicología también tiene, porque hay que ver a la gente, cómo se mueve, cómo se interpreta. Fabuloso, la verdad que me encantó. Espectacular. Bueno, a seguir profundizando, esto dura toda la vida, la preparación. Porque el tema es que si hay alguien que nos conoce ampliamente es el Señor, y Él nos guía en todo esto. Es decir, son cosas que las sabemos y las aplicamos aún basados en su palabra, porque
todo ese vínculo que un coordinador busca tiene que ser basado en el respeto, en una comunicación, en el amor. Es decir, son todas cosas que tenemos que buscar, y el Espíritu de Dios obra en ese clima de orden, porque coordinar es ordenar con. Entonces, Dios se manifiesta de una manera particular, ¿sí? en ese orden, en ese diálogo. Así que sí, es bueno. Bueno, nos alegra escuchar tu comentario. ¿Alguna otra cuestión, consulta? Y agradecerles nuevamente al pastor Juan, a la pastora Graciela. Para mí es mucho más que un estudio. Un estudio puede ser un estudio de la Biblia, y a veces uno escucha estudios que son repetidos como lorito, y no está mal, de alguna manera, a veces transmitir lo que uno sabe es repetir lo que escuchó. Pero acá yo veo otra cosa, por eso los invité en realidad. Primero porque los conozco, los respeto, los amo, eso está descartado. Pero además porque sé que ustedes, claro, transmiten vivencia, transmiten experiencia. Eso no es una hora de clase. Ustedes no dieron un curso de 7 semanas, son años. Yo a veces digo, hay frases en un predicador, yo he escuchado predicadores o pastores de 30 o 40 años, y alguna vez los he escuchado y digo, esa frase que acaba de decir, capaz que a él le costó 10 años entenderla, porque no es tan fácil todo. No. Y entonces ustedes, yo creo que han dado muchos años de su vida resumidos en 7 clases, y yo los agradezco. No va a ser la última, el último curso que van a hacer, de hecho se los estoy avisando en vivo para que los admiramos. Yo personalmente los admiro como maestros. He dicho varias veces, ellos fueron pastores míos en mi adolescencia, ya hace casi unos 30 años, y verlos bien, sirviendo al Señor, firme en sus convicciones, me alegra muchísimo el corazón, y queremos realmente que sigan impartiendo a nuestra gente, que es una bendición tenerlos a través de este medio. Queremos destacar algo que nos une: el respeto mutuo. Realmente te apreciamos, te amamos y valoramos mucho tu integridad como siervo, y es una cosa que siempre destaco. Dios siga bendiciendo tu ministerio, el ministerio de cada uno de aquellos que está sirviendo en esta iglesia. Dios les siga sosteniendo, prosperando, y siga dándoles el ánimo suficiente para seguir adelante más allá de las dificultades. El Señor siempre, siempre va adelante. Acostumbramos a hacer el cierre en oración nosotros, y le voy a pedir a la pastora que ella ore en manera especial, rogando la bendición de Dios sobre su iglesia, y en particular en este tiempo que están disfrutando y compartiendo su aniversario. ¿Oramos? Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos diste. Gracias. Juntos, en un horario donde no solamente es mitad de semana, sino también es un horario donde a veces gana el cansancio, el trajín de todo el día y de todas las cosas que acontecen, porque no somos ajenos al contexto en el que estamos, un contexto de mucha tensión, de mucha presión, un contexto de mucha ansiedad, de mucho desconcierto. Pero para los cristianos, lo que para otras personas es un problema, para nosotros es una oportunidad. Amén. Porque siempre es una oportunidad. Sí. Las restricciones, las situaciones que vivimos, absolutamente todo. Porque no hay límites y no hay restricciones para la extensión de tu evangelio. Amén. Y las oportunidades difíciles y las pruebas más difíciles, al contrario, para nosotros son la oportunidad de llevarle a otras personas esa palabra justamente de esperanza, de salvación y de restauración. Sí. Por eso te agradecemos, porque nos une un mismo sentir. Amén. Es la razón por la que hoy estamos compartiendo este espacio
pero que va mucho más allá de una pantalla, que va mucho más allá de una herramienta como el Zoom, sino que tiene que ver con la unidad de tu espíritu, Amén. Señor, porque el propósito es el mismo, es la extensión de tu reino. Amén. Y cuánto más te alabamos y te bendecimos porque nos permitís hacerlo de buen ánimo, Amén. con alegría, con entusiasmo, con esa fuerza que solamente vos podés dar a cada uno. No descartamos las situaciones que puedan estar viviendo difíciles, familiares, individuales, pero tu poder, el poder de tu Espíritu, Señor, hace que sean nuevas tus misericordias cada mañana, Señor, y que renovemos nuestras fuerzas y que renovemos la esperanza, Señor, para que aquellas personas que hoy todavía no se acercaron a ti, o aquellas personas que están luchando en su interior para consagrar sus vidas, Señor, tú hagas la obra completa en ellos, Señor, y los liberes de todas aquellas cosas que en este momento están entorpeciendo esa decisión y puedan entregar su vida completamente a ti, Señor. Gracias por cada líder, gracias por el apóstol, gracias por cada líder, por cada familia que está representada aquí, Señor, a través de una, de dos personas. ¿Cuánta familia hay representada allí, Señor? Te damos gracias por sus vidas, por su congregación, por su consagración, por la vocación de servicio, por los dones puestos a tu servicio, Señor, más allá de las circunstancias. Te alabamos. Te damos infinitas gracias, Señor, por habernos unido en este tiempo, en estos encuentros, sabiendo, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra sigue obrando, sigue repiqueteando en cada uno y sigue haciendo la obra y sigue perfeccionando vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, muchísimas gracias. Una vez más. Los bendigo, les mando un gran abrazo a todos y felicitaciones por haber completado el curso de líderes de Casa de Esperanza, que seguramente va a haber una segunda, tercera, octava, 10ª parte, porque así empiezan nuestras escuelas. Nuestras escuelas empiezan nivel 1, 2, 3, la ERRA ya tiene 4º y 5º nivel. Y bueno, hay que seguir. Mientras haya quien quiera aprender, hay quien pueda enseñar. Los bendigo, un abrazo. Gracias, pastores. Un abrazo, cariños. Dios les bendiga. Hasta pronto.